Para mí personalmente es muy grato nuevamente estar sirviéndole al Señor aquí con la congregación de Son Castelló. Creo que fue la última vez, no fue en este local, fue en el otro local. Gracias a Dios que el Señor nos ha proveído de un mejor local donde se le pueda dar la gloria y la alabanza que solo Él se merece. Que sepan que los echamos mucho de menos en la congregación del Arenal. Para mí personalmente y para mis hermanos, estoy seguro también del Arenal, es una satisfacción cuando nos reencontramos nuevamente con ustedes, sean en los ágapes o en cualquier programación general de la iglesia. Para no alargarme más, hermanos, la predicación del día de hoy se basará en Efesios 2 del 1 al 10. Si me pudieran acompañar en la lectura, por favor, el cual subtitula Salvos por gracia. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén, hermanos. Amén. Si me lo permiten, antes de proseguir con la predicación, me gustaría orar. Sí, Padre, te ruego en esta mañana, en primer lugar, te agradezco por permitirme, Señor, servirte, por ser instrumento tuyo, algo que es de mucha satisfacción, Señor, de poder servirle a mis hermanos. Te ruego en esta mañana que me des don de palabra para poder transmitir lo que dice tu palabra, Señor, la cual nos revela tu verdad, Señor, y tu voluntad, la cual nos enriquece, Señor, en la cual nos deleitamos, Señor, viviéndola día a día, no solamente el día de hoy, sino todos los días, Señor, de nuestras vidas. Te lo ruego, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Para empezar, hermanos, sabemos quién escribe esta carta. Esta carta la escribe Pablo. La escribe desde la cárcel a los efesios. Es una carta en la cual nuestro hermano Pablo enaltece la gracia de Dios para con nosotros, hermanos. La gracia por la cual nos predestinó desde la fundación del mundo. También Pablo nos habla, hermanos, y va dirigida a los gentiles de Efesios. ¿Sabemos dónde quedaba el pueblo de Éfeso? Al oeste del Asia Menor, lo que ahora podríamos llamar Turquía. Un pueblo, hermanos, en el cual tenía muchos dioses griegos y romanos. Inclusive ahí se adoraba a la diosa Artemis. Un pueblo
en el cual, hermanos, la mayoría eran gentiles. Sabemos en aquellos tiempos que el pueblo de Dios era catalogado solamente el pueblo de Israel, nacidos en Israel, judíos. El resto era un pueblo incircunciso. No había esperanza para ese pueblo, no había esperanza para ellos, para el pueblo de Efesios. Sin embargo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, Él rompió esa barrera por medio de la cruz. Ya no eran dos pueblos, ya no eran gentiles y judíos, solamente el derecho de los judíos y del pueblo de Israel para la salvación y para ser miembros de la familia de Dios. Nuestro Señor Jesucristo vino para eso, hermanos. Y esta carta va dirigida a los gentiles. Es una carta, hermanos, y son unos versículos en los cuales los que servimos al Señor por medio de la predicación, cada día sirviéndole nos gozamos y nos deleitamos. Y espero que en esta mañana poder transmitir también ese deleite en ustedes. Porque esta carta no es solo para los que predicamos, sino también para todo el pueblo de Dios, hermanos. Es una carta en la cual nos habla del Señor Jesucristo, nos habla del Padre. Normalmente en las epístolas o en las cartas, hermanos, luego hacemos una concordancia con la vida actual. Pero en esta carta, para sorpresa nuestra, literalmente también habla de la vida actual, de nosotros, hermanos. Y es una carta para mí muy trascendental. Para mí, y me imagino que para ustedes también. Porque si esto no hubiera ocurrido, ¿nosotros cómo estaríamos catalogados? Nosotros también seríamos gentiles. ¿O alguien aquí nació en Israel? Ninguno de nosotros hemos nacido en Israel. Venimos de Sudamérica, de España, la mayoría de Sudamérica y de España. Bueno, también de Asia. Rusia. Pero Rusia pertenece Sí. a Asia. Muy bien, más inteligente de clase. Pues sí, hermanos, es muy trascendental. Y la verdad en la cual yo me gocé mucho. Yo me gocé mucho por las riquezas de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, la cual por su misericordia nos las trascendió a nosotros también, hermanos, miembros de la familia de Dios. Iré leyendo brevemente versículo por versículo, el cual nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿De quién habla aquí la palabra? Pues de nuestro Señor Jesucristo, el cual les recordaba al pueblo de Efesios, hermanos, el increíble y gran salto que hizo nuestro Señor Jesucristo en sus vidas. Un pueblo sin esperanza, como les mencioné hace un momento, deambulando por el mundo, que estaban muertos, hermanos, en sus delitos y pecados, el cual, si no hubiera sido por nuestro Señor Jesucristo, no hubieran tenido vida, hermanos, no hubieran adoptado la vida que solamente nuestro Señor Jesucristo nos puede proveer. No que ellos por su esfuerzo salieron del medio en el cual se encontraban, muertos en sus delitos y pecados. En el 2 nos dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pablo les recuerda al pueblo de Éfesos y les dice: Él dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales ustedes andaban en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo. Lo especifica muy bien, hermanos. Las corrientes, normalmente la corriente de los ríos te va arrastrando. Quienes hemos estado en conciertos o en grandes multitudes, y muchas veces ocurre algo y toda la corriente de las personas, nosotros no podemos hacer nada. Han habido muertos inclusive.
Y lo especifica muy bien, arrastrados por las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nadie podía hacer nada por ellos, hermanos. Nadie en este mundo. Habla de potestades, del príncipe de las potestades, que ya sabemos quién es. ¿Quién podía quitar ese lazo, hermanos? Un lazo de muerte eterna. Nosotros mismos o ellos mismos no podían. El único que pudo fue nuestro Señor Jesucristo. Entre los cuales también todos nosotros vivimos. Vemos la diferencia. En el primer versículo nos dice, y Él os dio vida a vosotros, les dice Pablo a ellos. En el versículo 3, ya ahora dice Pablo, entre los cuales también todos nosotros, se incluye Pablo, todos nosotros, hermanos. Y nos incluye a nosotros también. Todos nosotros vivimos, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Lo mismo de los cuales ellos a veces sufrían ofensas, sufrían persecución. Pues eran iguales. Por naturaleza hijos de ira. ¿Qué nos quería decir? ¿O qué les quería decir Pablo a ellos en esos tiempos, al pueblo de Efesios? En el 4 viene esa palabrita de todos los versículos que muestra misericordia a nosotros. Pero Dios, hasta aquí era todo condenación, hermanos. Todo lo que nos esperaba, una muerte eterna. Pero Pablo les recuerda y les dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿De quién habla aquí Pablo? ¿Habla de Jesús o habla del Padre? Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, vuelve a repetir, pero ya no dice vosotros, porque en el versículo 1 dice, y Él dio vida, y Él os dio vida a vosotros. En el 5 nos dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con ¿quién? Con Cristo. Por gracia sois salvos. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Nuestro amado Padre, hermanos, a pesar de ser sus enemigos, desde ya nos amaba. Tuvo misericordia hacia el pueblo de los Efesios. A pesar de no ser por genealogía israelitas, a pesar de no ser circuncisos, a pesar de que según el mundo no tenían derecho a ello por ser gentiles, ¿cómo podían hacer para librarse de las garras de las tinieblas? ¿Cómo podían deshacerse de ese poder sobrenatural sin la voluntad del Padre y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Y aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y la parte que más nos debe animar día a día, hermanos, y juntamente con Él, ¿con quién sería? Con nuestro Señor Jesucristo. Nos resucitó
y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermanos, nos dice claramente, nos hizo sentar. No tenemos que esperar. Ya estamos disfrutando, ya estamos deleitándonos. Sé que atravesamos todos, como nos mencionó nuestro anciano Olmer, por tribulaciones, situaciones adversas. Pero deleítate en esta mañana. Su palabra nos dice, o no tenemos fe en su palabra, o no creemos en la promesa de su palabra. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿No te anima eso en esta mañana, hermano? Sé que yo, como ustedes, atravieso también tribulaciones y circunstancias adversas. Pero esto no te deleita. Esto no te hace darle la gloria y la honra que solo nuestro Señor Jesucristo merece, hermanos. Ya nos ha hecho sentar en lugares celestiales. ¿Pero te deleitas en ello? Resurrección, hermanos. Una vez que les dio vida nuestro Señor Jesucristo, una vez que lo arranca de la muerte, del reino de la muerte, Señor, los hace sentarse, descansar, deleitarse, disfrutar en lugares celestiales en nuestro amado Señor Jesucristo, en nuestro Señor Jesús. En el 7 nos dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Para mostrar en los siglos venideros. ¿A quién le va a mostrar, hermanos? En los siglos venideros. Nosotros, literalmente o visualmente, no hemos la gracia de haber conocido a nuestro Señor Jesucristo personalmente. Pero su palabra nos dice, dichosos los que no vieron y creyeron. Tenemos su palabra, hermanos, en la cual nos deleitamos, en la cual la vivimos. Si has nacido de nuevo, hermanos, sabes de qué te habla la palabra. No solamente hoy domingo, que es el día del Señor, en el cual le damos gloria y honra, sino también cuando salimos por esa puerta. Sino, ¿qué vida de cristiano llevaremos? Cuando venimos aquí le damos gloria y honra y salimos y vivimos amargados, peleando con el prójimo, tratando de ser dueños de la verdad, siendo enemigos de todo el mundo. ¿Es la vida de un cristiano? ¿Somos cristianos domingueros? ¿Somos cristianos religiosos? ¿O somos cristianos que nos deleitamos en su palabra, hermanos? Cada cual sabe lo que tiene en su corazón. Para mostrar en los siglos venideros. ¿Cuál era el propósito? ¿Solo para ellos, los efesios? No se limitaba solo a ellos, sino también en los siglos venideros, a nosotros, por medio de su palabra, de sus promesas reveladoras hacia nosotros, hermanos. Porque por gracia sois salvos, nos dice el 8, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación no depende de nosotros, gracias a Dios, porque si dependiera de nosotros, estuviéramos todos condenados eternamente, hermanos. Se nos ha dado la fe, hermanos. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muchas veces atravesamos por avatares de la vida, por circunstancias adversas, burlas, persecuciones. Pero algo dentro nuestro, que mora en nosotros por medio de su Espíritu Santo, nos da esa certeza, hermanos. ¿Qué es lo que nos anima día a día? La certeza
como dice su palabra, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A pesar de que muchas personas que no le conocen se burlen de nosotros, pero nosotros tenemos esa certeza, hermanos, de que hemos nacido de nuevo y de que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y una vida eterna, hermanos, una vida eterna. Tenemos esa certeza, a pesar de los momentos por los que pasemos. Pero no, ese es el trabajo del enemigo, desanimarte, no permitirte deleitarse en sus promesas, en los lugares celestiales, como nos dice su palabra, hermanos. No le des cabida al enemigo, deleítate en ello, a pesar de los, vuelvo y repito, porque todos pasamos por ello, a pesar de las circunstancias adversas y de las tribulaciones. No permitas que el enemigo gane su batalla en nosotros. Tenemos un Dios, y un Dios de victoria, hermanos. En el 9 y 10 nos dice: no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén, hermanos. Cuando aún el Señor no se revelaba en mi corazón, yo leía la palabra, y este era uno de los versículos los cuales no los llegué a entender hasta que el Señor no se reveló en mi corazón. Yo decía, ¿cómo no por obras para que nadie se gloríe? Pero luego nos dice que tenemos que estar en obras. Bendita la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el 9 nos habla de no por obras para que nadie se gloríe, para obtener la salvación, hermanos. Pero en el 10 nos habla de una relación, porque somos hechura suya, los que hemos nacido nuevamente, los que somos nueva criatura, somos hechura suya. Tenemos una relación íntima, somos una sola carne. Su iglesia es una cabeza que es nuestro Señor Jesucristo y nosotros que somos su cuerpo. Es una relación íntima, hermanos. Somos hechura suya. No justificarnos por nuestras obras vanas, que son trapos de inmundicia, sino que ¿cuál es el reflejo de que somos hechura suya? Somos creados en Él, nos dice la palabra. Porque somos hechura suya, creados, no dice creados por Cristo Jesús, nos dice creados en Cristo Jesús, hermano. Parece mentira, pero estas dos letritas que conforman una palabra cambian mucho. Somos creados en Cristo Jesús, no por Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Una sola carne, hermanos. La divinidad por medio de su Espíritu Santo en nosotros, hermanos. Esto tiene que reflejarse por medio, hermanos, al ser hechura suya, por medio, tratando de emular su carácter, su voluntad en nuestras vidas, hermanos. La predicación del día de hoy se concentra en 3 puntos. ¿Cómo vivíamos cuando estábamos sujetos en las garras de las tinieblas, hermanos? Nos deleitábamos en los pecados, hermanos. Estábamos conscientes antes de que se aparezca el Señor en nuestras vidas. Como dice su palabra, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es lo que nos dice la palabra. Pero cuando vivíamos, hermanos, en ese mundo, el cual nos dice su palabra, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, estábamos conscientes que éramos muertos.
¿Estábamos conscientes que estábamos muertos? Si no es porque nos lo revela nuestro Señor Jesucristo. Es muy fácil cuando a ti te dicen, bueno, tampoco es fácil, pero es más esperanzador. Cuando a ti te dicen tienes cáncer, ¿tú qué es lo primero que haces? Sabes que el cáncer te puede llevar a la muerte. Vas al médico, luchas por tu vida. Pero cuando crees que estás sano, ¿qué haces? Pues así éramos nosotros. Creíamos que éramos buenos. Creíamos que nos deleitábamos en nuestras vidas. Imagínate de dónde nos sacó el Señor. Nos dio vida eterna, pero también nos sacó de eso que teníamos, que estábamos omnibilados. Ni siquiera sabíamos que estábamos muertos, hermanos. El único que podía hacer esa obra en nosotros era Él, porque nosotros ni luchábamos para salir de la muerte, en la cual nos deleitábamos. ¿Qué hacía Pablo antes de escribir esta epístola? Él pensaba que servía a Dios, se deleitaba siguiendo a cristianos, pensaba que estaba sirviendo a Dios. Pues de ahí lo arrancó nuestro Señor Jesucristo. Asimismo nos arrancó a nosotros, hermanos, de la vida que pensábamos que llevábamos, que éramos buenos, que le servíamos a Dios. Cuando tú le predicas a mucha gente, ¿qué te dice? No, yo creo en Dios a mi manera. Yo soy bueno. ¿O no nos dicen eso muchas veces? Pues imagínate la obra que ha hecho el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Porque pensábamos que estábamos sanos. Pues de ahí nos arrancó nuestro Señor Jesucristo. No por que nosotros lo buscamos a Él. Él se presentó en nuestras vidas, hermanos. Valora eso mucho, Valora lo que el Señor Jesucristo ha hecho en tu vida. Y dale la gloria y la honra que solo Él se merece. Nos recuerda y pide que no olvidemos de dónde nos sacó nuestro Señor Jesucristo, lo que éramos sin Él, cómo estábamos, muertos en nuestros delitos y pecados, esclavos del yugo de las tinieblas, esclavos de nuestra propia carne, pero creíamos que estábamos sanos y vivos y que éramos buenos y hacíamos buenas obras y que le servíamos a Él. Como segundo punto, hermanos, una vez que nos arrancó de la muerte y de ese mundo, nuestro Señor Jesucristo nos resucitó. En Juan 11 nos dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y nos hace sentar en los lugares celestiales. Nos hizo sentar, ya estamos disfrutando de aquello. Muchas veces nos quejamos. Señor, yo soy así, pero en los lugares celestiales, y confundimos la palabra del Señor. Estamos disfrutando y sentados ya en los lugares celestiales, pero ¿y por qué me pasa esto? ¿Por qué la gente me calumnia? ¿Por qué sufro persecución? ¿Por qué la gente se burla de mí? Nos olvidamos quién escribió esta carta. La escribió Pablo. ¿Desde dónde la escribía Pablo? Desde la cárcel. Pero él ya estaba disfrutando y descansando, sentado en los lugares celestiales, hermanos. A eso nos llama el Señor. Nos olvidamos que somos nosotros peregrinos en este mundo. Hermanos, disfrutemos, descansemos en el Señor. No llevemos cargas en nuestra mochila, cargas pesadas. Descansemos en Él. Se nos llamaba en esta mañana a descansar en nuestro Señor Jesucristo, en el día del Señor, porque Él es el día de reposo. Descansemos en los lugares celestiales
con nuestro Señor Jesucristo, hermanos. A eso nos llama el Señor. No le permitamos al enemigo que nos desanime por medio de las tribulaciones que muchas veces pasamos o decepciones. Porque eso quiere el enemigo. Deleitémonos. Porque Él ya nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, hermanos. Es una relación, una comunión, no una religión, hermanos. Proclamemos las buenas nuevas, porque aún hay parte de su pueblo, hermanos nuestros, que no se les ha revelado su verdad. Recordemos, hermanos, es muy triste a veces. Es una verdad, una realidad que en las iglesias, cuando nos congregamos, hermanos, no vemos los privilegiados que somos. Somos vivos en medio de muertos. ¿Lo sabemos eso? ¿Le damos el valor que se merece? ¿Vemos lo privilegiados que somos? Porque éramos como esos muertos. Pero actuamos muchas veces para tristeza nuestra, me incluyo yo, actuamos como ellos. Se nos ha dado vida y vida en abundancia. Y lo cual tenemos que proclamar. No tenemos que andar como los muertos deambulando en medio de las calles. Somos la familia de Dios, sus embajadores. Y tenemos que vivir como tales en medio de las calles. Anunciando la palabra de Dios, sirviendo en la iglesia, hermanos. Les animo personalmente. El don que nos da nuestro Señor Jesucristo para servirle en cualquier ministerio no es para enaltecernos, no es para agrandarnos ni envanecernos, es para servir a la iglesia, hermanos. Y los primeros, muchas veces, aunque no lo crean, en nuestra carne siempre está la batalla de la carne y del espíritu. ¿Ustedes creen que no me da pereza a mí elaborar una predicación, levantarme? Cada cual tenemos nuestro sistema, porque el Señor nos ha hecho así. Pero para mi debilidad y fragilidad no tengo tanta destreza en elaborar una predicación como los ancianos de la iglesia. Tengo que levantarme a las 5 de la mañana porque no me puedo concentrar yo en la tarde. Tengo que estar solo, concentrarme. Y lleva sacrificio, pero también lleva deleite. Y muchas veces pensamos que servirle al Señor es un sacrificio, sea en cualquier ministerio, pero es un deleite. El primer beneficiado es quien le sirve al Señor y te gozas en ello. Por eso les animo, hermanos, sirvámosles al Señor según el ministerio que nos he dado desde las alturas. No para envanecernos, no para enaltecernos, sino para darle la gloria a Dios en servicio a su iglesia, hermanos, y al Señor. Hagámoslo todo como para el Señor. Los animo, hermanos, porque somos los primeros beneficiados y nos deleitamos y nos gozamos y nos animamos en un mundo cuando salimos. ¿Qué es lo que vemos fuera? En nuestros trabajos, con nuestros vecinos. Como tercer y último punto, hermanos, para ir terminando, en Mateo 16:20 nos dice: no se recogen uvas de los espinos, ni higos de los abrojos. Del mismo modo, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si somos hechura suya, nuestro Señor, que es misericordioso, bondadoso, paciente, humilde, y somos hechura suya, debemos de ser, como somos muchas veces, insensibles, orgullosos, llenos de ira. El árbol malo da frutos malos, pero el árbol bueno da buenos frutos, hermanos. Meditemos esto, hermanos, si hemos nacido de nuevo,
si el Señor se ha presentado en nuestras vidas, somos hechura suya y somos nuevas criaturas. No por obra para que nadie se gloríe, en la cual nos habla de la salvación. No por obras para que nadie se gloríe. El Señor sabe nuestra fragilidad y nuestro envanecimiento. Antes mencionaba cuando uno evangeliza o cuando uno le habla a las personas que no le conocen. Ellos dicen, sí, yo soy bueno a mi manera. Antes de que el Señor, les haré una pregunta, antes de que el Señor se atraviese en nuestras vidas, no éramos tan malos. Algo bueno hemos de haber hecho, ¿sí o no? ¿Eran buenas obras o malas obras? ¿Qué opinan? No solamente la anciana y su esposa, ¿qué opinan el resto? ¿Eran buenas obras o malas obras? Eran malas obras, hermanos, porque no lo hacíamos para la gloria del Señor, sino para envanecernos nosotros, para decir lo bueno que éramos nosotros. No era para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El Señor conoce nuestra fragilidad y por eso su infinita sabiduría nos va desglosando. Dice, no por obras para que nadie se gloríe obtener la salvación. Y nos los deja bien claro. Pero también nos dice que somos hechuras suyas. Y que si somos hechuras suyas, si somos nueva criatura, es porque Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella, hermanos. No confundamos esto. 3 puntos muy importantes, hermanos. El Señor nos recuerda porque sabe cómo somos nosotros, cómo es nuestra carne. Cada día envejecemos, nos olvidamos. Yo el primero muchas veces no recuerdo ni dónde aparqué el coche. Nos olvidamos de muchas cosas y nos olvidamos muchas veces por nuestro envanecimiento, nuestro egoísmo, orgullo, de dónde nos sacó el Señor. Él nos arrancó. ¿En dónde estábamos? Hermanos, recuérdalo siempre. Cada mañana, porque muchas veces decimos, sí, pero es que caemos. Cada mañana evangelicémonos a nosotros mismos, prediquémonos a nosotros mismos cuando nos levantemos, los devocionales. Recordémonos, hermanos, qué ha hecho el Señor en nuestras vidas. ¿De dónde nos arrancó? Siempre recordemos eso, hermanos. Cada mañana, es cada mañana, ¿eh? No solamente los domingos que venimos aquí, o los jueves de oración. Las personas somos muy frágiles. Recordemos que somos nueva criatura, pero que aún vivimos en la carne. Y esa es la batalla diaria del cristiano, la lucha de la carne con el espíritu. Recordemos eso, hermanos. Nosotros que venimos de Sudamérica, hemos visto cómo muchos hogares se han roto, porque han quedado los esposos allá o las esposas allá. Las personas somos muy frágiles y débiles. Por eso, lo que vivimos en Cristo Jesús es una comunión, una relación, no una religión. Si tú pierdes esa comunión con el Señor Jesucristo, hermano, y nos basamos en nuestras propias fuerzas y nuestras propias sabidurías, ya saben lo que nos espera. Día a día, hermanos, perseveremos de aquella manera. Prediquémonos a nosotros mismos. Recordemos la obra del Señor Jesucristo en nosotros. Disfrutemos y descansemos que ya estamos sentados en lugares celestiales, hermanos. Muchas veces cuando nos desanimamos porque nos han calumniado o nos han perseguido o se han burlado de nosotros por la palabra de Dios, recordemos que nosotros estamos sentados arriba, en lugares celestiales. Ustedes han ido a un estadio o a un escenario en el cual tú ves todo, pero el que ve más abajo no te ve a ti. Él no ve lo que se nos ha revelado. Nosotros sí. Ellos están unibulados. Ellos están como estábamos nosotros. Tengamos misericordia de ellos.
porque dentro de ellos puede ser que hayan hermanos nuestros. Entonces, hermanos, permitámosles que el Señor nos use por medio de su misericordia y amor hacia ellos, hermanos. Espero que haberle transmitido lo que el Señor nos deleita, nos recuerda por medio de su palabra. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que mora en nosotros, hermanos. Animémonos día a día. Sé que atravesamos tiempos difíciles, con el calor que está haciendo se nos daña el carácter, pero aceptemos ese refrigerio que nos da el Señor Jesucristo por medio de su palabra. No solamente hoy, en cuál es el día del Señor, que le damos la gloria y la honra, sino también cuando salgamos por esa puerta. Que el Señor nos siga bendiciendo, que el Señor nos siga animando, que el Señor nos siga alumbrando. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice la alabanza, ¿no? Y lumbrera. Amén. Porque lo necesitamos, hermanos, día a día. Que el Señor nos siga bendiciendo. Amén.